Después de la polémica decisión de Donald Trump de no desplegar misiles Tomahawk en Alemania, los gobiernos de los países europeos temen que el dictador ruso Vladimir Putin lo vea como su única oportunidad para atacar a Europa. Y ya están llegando señales de que Vladimir Putin se apresurará a iniciar el ataque, ya que ahora es el momento perfecto para hacerlo. En Europa temen que el Kremlin considere los próximos 1 o 2 años mientras Donald Trump aún esté en la Casa Blanca. Y la Unión Europea aún no ha fortalecido su potencial militar, como el momento para poner a prueba el compromiso de Occidente con la Alianza del Atlántico Norte. Además, Vladimir Putin ha empezado a dar señales de su deseo de apoderarse de más territorios y Trump claramente le está facilitando eso. Hoy, el medio político entrevistó a funcionarios europeos e incluso a representantes, y llega a la conclusión de que Rusia se apresurará, después de todo, a iniciar un ataque contra Europa. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Esto es muy importante para la promoción del contenido en YouTube, y les estaré agradecido por ello. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. En Europa, cada vez más políticos dicen que Rusia tiene una ventana de oportunidad para iniciar una guerra con Europa. Estados Unidos, por orden de Trump, se está retirando de Europa, las relaciones transatlánticas están en un estado lamentable y la Unión Europea aún no está completamente preparada para asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Aunque representantes del Ministerio de Defensa y políticos no descartan la posibilidad de que Putin inicie una ofensiva terrestre en un país de la OTAN, ellos consideran que esto sigue siendo poco probable, tomando en cuenta lo agotada que está Rusia por la guerra contra Ucrania. Pero no se debe pensar que Rusia no atacará a Europa de ninguna manera. En lugar de una invasión terrestre tradicional, Vladimir Putin tomará acciones más específicas o llevará a cabo una invasión destinada a crear ambigüedad, esperando así sembrar discordia dentro de la OTAN sobre la cuestión de si esta acción cumple con los criterios para activar el artículo 5 sobre defensa mutua. El artículo 5 establece que los aliados deben considerar un ataque armado contra uno de los países como un ataque armado contra todos los países. Pero les recuerdo, Trump ya llamó a la OTAN un tigre de papel. ¿Está Europa preparada para ese escenario? Los europeos, por supuesto, aumentaron el gasto en defensa, pero las consecuencias completas de esto solo se verán dentro de algunos años. Sí, en efecto, el año pasado y este año, tanto a nivel de países individuales como a nivel de la Unión Europea, se están invirtiendo enormes sumas de dinero en el desarrollo del complejo industrial de defensa. Todos estos programas por 150.000 millones de euros y así sucesivamente. Pero, de acuerdo con la hoja de ruta de la Unión Europea para garantizar la capacidad de defensa, para la cual se asignan estos fondos solo para el año 2030, la Unión Europea busca estar lista, cito, para disuadir de manera convincente a sus adversarios y responder a cualquier agresión. Pero hay un problema. Ayer, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró que en realidad la mayor amenaza para la comunidad transatlántica es el avance. El avance es la continua desintegración de la alianza, pero Trump podría acelerar aún más esa desintegración. Miren, si los republicanos obtienen malos resultados en las elecciones intermedias de noviembre al Congreso, entonces Trump podría intentar recuperar el apoyo de los votantes aumentando la presión sobre la OTAN y Europa y reduciendo aún más el apoyo a Ucrania de cara a las elecciones presidenciales. En los Estados Unidos de América, en 2028, es decir, si ahora pierden las elecciones intermedias al Congreso, entonces seguramente él se aferrará a ese electorado aislacionista para intentar ganar al menos en las presidenciales. No personalmente Trump, sino los representantes del Partido Republicano. Y aquí tienen la primera señal. El viernes, Estados Unidos anunció la retirada de 5.000 militares estadounidenses de Alemania. Trump amenazó con hacer lo mismo respecto a Italia y España. Y Trump declaró que no nos limitaremos a esos 5.000, esto es solo el comienzo. Y de inmediato Trump eliminó la ayuda a Ucrania del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Son apenas 400 millones de dólares y el presupuesto de defensa de Estados Unidos para el próximo año se establece en $1,5 billones. Así es como Trump intenta coquetear con el mismo movimiento MAGA que aboga por un aislacionismo total de Estados Unidos.
El día anterior, Zelensky, por cierto, declaró que este verano Vladimir Putin decidirá si expandir la guerra o finalmente comenzar negociaciones reales. Y ahora Vladimir Putin entiende que la escalada del conflicto a otros teatros de operaciones militares puede darle a Rusia un as bajo la manga. La salida para Putin no son realmente las negociaciones de paz, sino la expansión del conflicto para llegar a esas negociaciones de paz, para luego convertir la guerra contra Europa en una moneda de cambio. Eso será en las negociaciones sobre Ucrania. Es evidente que Putin, por supuesto, difícilmente se atrevería a una invasión terrestre directa a Polonia o a los países bálticos. Pero bien podría ser una operación con el uso de drones. Podría ser una operación en el mar Báltico. Podría ser algo en el Ártico dirigido a algunas islas pequeñas. Podría ser una operación utilizando esa misma flota petrolera fantasma porque ya está militarizada y así sucesivamente. Al llevar a cabo una operación así, Vladimir Putin buscaría presionar a los aliados europeos de Ucrania, evitando al mismo tiempo cualquier posible reacción por parte de los Estados Unidos de América. Porque si no hay un ataque a través de la frontera, una invasión terrestre directa, entonces los Estados Unidos de América pueden decir que eso no tiene tanta importancia estratégica. Y por muy malo que sea Trump, quiero recordar cómo Joe Biden también, al inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, decía que vamos a ver cómo será esa invasión. Si es una invasión realmente a gran escala, seria, entonces vamos a intervenir. Pero si es algo limitado, como él decía, entonces tal vez no reaccionemos de ninguna manera. Aunque, ¿cómo se puede llamar a cualquier invasión limitada? Eso ya es una invasión. Pero, aún así. Y es evidente que Donald Trump puede usar la misma retórica. Así es. Y además, los estadounidenses tienen recursos limitados. Por eso, tal vez aconsejen a los europeos que comiencen negociaciones con Rusia, y eso es exactamente lo que Rusia está intentando hacer en esta situación. Además, ahora países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Suecia afirman que Europa necesita urgentemente aumentar su preparación antimisiles y defensiva. Esto ocurre en medio de los retrasos en el suministro de armas estadounidenses debido a la guerra con Irán. Además, también se necesitan misiles de largo alcance. Como saben, Trump se negó a desplegar misiles Tomahawk en Alemania, y los europeos no tienen misiles de ese tipo propios. Al mismo tiempo, los rusos están enviando una señal, ya que acusaron a los países bálticos de supuestamente permitir que los drones ucranianos utilicen su espacio aéreo para atacar la región de Leningrado. Pero algunos políticos en los países bálticos están tratando de reducir el nivel de preocupación en este momento. Por ejemplo, el presidente de Estonia, Alar Karis, declaró que Rusia está muy ocupada en Ucrania. No creo que tenga suficientes recursos para intentar librar una guerra también en los países bálticos. Considero que eso es extremadamente improbable. Pero ya sabe, esa autocomplacencia podría jugarles una mala pasada. Porque para lanzar drones contra los países bálticos, Rusia ni siquiera tendría que retirar muchas fuerzas de la guerra contra Ucrania. Aquí lo dejaré en suspenso. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus conclusiones? Escriban en los comentarios de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, por supuesto, estaré agradecido por ello. Pueden hacerlo con cualquier donación o membresía de pago a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.